Lectura del libro, La personalidad creadora. Técnicas psicológicas y liberación interior. Por Antonio Blay. Capítulo 23. Vida espiritual y vida material, ¿objetivos contrapuestos? Planteamiento del problema. Dedico un capítulo a este problema porque he comprobado por la experiencia que existe, más o menos agudizado, en infinidad de personas. Por un lado consideran que es conveniente y necesario abrirse camino, crearse una posición y defenderla. Por otro lado cierta exigencia interior, que se manifiesta en diferentes grados de intensidad, les dicta que la finalidad espiritual es la única cosa que en definitiva merece la pena perseguir en la vida, mientras que lo material vale solo en cuanto sirve a la vida del espíritu. Esta doble necesidad que tantas personas experimentan les pone en carne viva el dilema, como si en la práctica no pudiesen pretenderse a la vez ambos objetivos, vida espiritual y vida material, por ser incompatibles. El problema no afecta a todo el mundo. El hombre estrictamente materialista o el puramente espiritualista, en el sentido convencional que damos a estos términos corrientemente, no lo viven como propio. El que se siente feliz y satisfecho sacándole a la vida todo el partido posible, sin preocupaciones de orden más trascendente no tiene ningún problema. Y lo mismo, aunque son los menos, quienes solo dedican su atención e interés a superarse a sí mismos escalando metas internas de orden espiritual y de acercamiento a Dios, pudiendo vivir sin importarles en absoluto la vida material y sus problemas. Su origen. El conflicto es real para el que vive entre los dos fuegos, confrontando en la experiencia cotidiana a ambas tendencias. Si vamos a buscar su verdadero origen, encontraremos que la causa remota, pero eficiente, hay que verla en la formación que durante años hemos ido recibiendo. Se nos ha insistido tanto en que la vida espiritual es algo situado en un plano superior, que orienta al hombre hacia la vida del más allá, y que la vida presente tiene únicamente por objetivo acumular méritos para la otra, que hemos concebido la idea de que la vida espiritual implica la renuncia a todo lo que sea defensa de iniciativas, combate y lucha con fines materiales, o a la pretensión de ambiciosas metas terrenales. No quiero decir que las doctrinas filosóficas o religiosas, en el occidente de filiación cristiana, incluyan esta oposición entre vida material y espiritual. Un estudio más profundo y exacto nos haría ver que no. Pero de hecho una inmensa mayoría lo hemos entendido así, porque así se nos ha inculcado, que hemos de ser pobres, conformándonos con un término medio de riqueza, que lo que importa es el bien del alma, etc. Ideas muy correctas cuando se eslabonan dentro del conjunto, pero que, aisladas, se deforman en su profundo significado. Y es precisamente este aspecto erróneo el que ha entrado a formar parte de la mentalidad de la inmensa mayoría de las personas, constituyéndose en fuente de desasosiego y originando el problema de que hablamos. Porque su estructura psíquica, su modo de ser les lleva a luchar, a desarrollarse, a crecer humanamente, en su dimensión terrestre y material. Y los ideales espiritualistas, aunque vivos dentro, y sentidos conscientemente con frecuencia con gran intensidad, se oponen a estas tendencias dinámicas naturales de la persona, a su verdadera necesidad. Entonces surge el conflicto. ¿Qué hacer? La solución que se adopta para conciliar ambos extremos suele ser un acuerdo convencional con uno mismo, se trata de abrirme camino, asegurando la holgada satisfacción de mis necesidades y las de mis familiares, y, por otro lado, cumplir con mis deberes de acuerdo con mis propias creencias. En otras palabras, una vida equilibrada, sin extremismos. Pero para quien vive el conflicto de un modo muy consciente esta fórmula de medias tintas no le resuelve el problema, que continúa vivo. ¿Por qué ha de haber esta contraposición? ¿Por qué sentimos por un lado el deseo de desarrollo de todo lo que es científico, técnico, económico, y por el otro la conveniencia y la necesidad del cultivo de las cualidades que llamamos espirituales? ¿Por qué si una cosa es buena y la otra también, aparecen como contrapuestas entre sí? Repetimos que si la formación que se ha recibido es correcta, el problema ni siquiera se planteará. Pero de ordinario no ha sido lo bastante amplia y sólida y entonces adquieren vigor y se enfrentan en el campo de la conciencia los dos términos del binomio vida espiritual-vida material. Es preciso, para resolverlo, edificar de nuevo, corrigiendo errores.
Vía de solución. Ante todo, el conflicto estriba en una dicotomía artificial de los valores, que solo cobra existencia en la mente de quienes la efectúan. Es falso que haya una vida espiritual y otra material, vida solo hay una y esta única vida incluye todos los aspectos, desde el más crudamente material hasta el de mayor elevación espiritual. Pero ocurre que la vida, como cualquier unidad, aparece doble, triple o múltiple cuando el observador se sitúa en un punto intermedio. Si me coloco por ejemplo en un nivel personal, veo unas cosas que son los otros y otra que soy yo, desde un nivel afectivo, proyecto una afectividad hacia valores superiores y otra afectividad hacia los inferiores. En el campo intelectual, puedo distinguir entre ideas de las cosas en sí y la idea egocentrada de la cosa para mí. Dualidad y aún multiplicidad que provoco yo mismo. Y es que no vivimos la vida del todo, sino a medias. No estamos situados en el centro de la esfera de la vida, desde donde podríamos abarcarla en su totalidad, sino en un sector. Y este simple hecho de instalarnos en determinado sector nos hace ver unas cosas debajo y otras más arriba, y pensamos que hay algo inferior y algo superior. Es un problema de perspectiva de la mente, subjetivo. La formación adquirida por la mente, que utilizamos en nuestra vida, tiene como consecuencia natural la formulación para nosotros del problema que estamos estudiando. Para resolverlo es preciso convertir en experiencia personal que la vida es solo una y aprender a vivirla de un modo único. Lograr esto exige que la mente vaya desidentificándose progresivamente de los valores convencionales y aprendiendo a descubrir nuestras verdaderas motivaciones, es decir, lo que consideramos como bueno, como fuerza interior, como valores de todo orden, y que lo vivamos de un modo más consciente. Y supone una apertura de la mente, que se sitúe en el punto de atención profunda, centrada, desde donde se abarca el panorama completo, entonces desaparecen todas las dualidades, o mejor dicho, se funden en otra unidad superior, que es la vida. Hay dualidad cuando estoy hablando con alguien y ambos estamos contrapuestos, él quiere una cosa y yo otra y tratamos cada uno de ver quién vence a quién. Pero en cuanto aprendo a situarme todo yo abierto, atento, consciente, de modo que cuando escucho a otro y entiendo su modo de ser, su punto de vista, sus deseos lo hago con el mismo estado de conciencia que cuando vivo mis propias necesidades, mis deseos, mis impulsos y así el fenómeno que se verifica es único, venga de uno o de otro, entonces desaparece la oposición. Yo continuaré, es cierto, buscando mis objetivos, pero ya no serán opuestos a mi interlocutor, dejaré de vivirlo como una contraposición, y viviré la unidad de la acción, de la interacción, de la intercomunicación, viviré la unidad del proceso de la vida, sin detenerme en el camino, ha sido un aspecto exclusivo de este proceso. Pues bien, en el terreno práctico, de relación y de vida cotidiana, es necesario que llegue en mi interior a un estado mental que me permita vivirme a mí mismo del todo y a la vez también al otro. Cuando esto ocurra, cuando yo me viva con la misma fuerza que al otro, que a los otros, que a cuantos me rodean y se relacionan conmigo, entonces se producirá un fenómeno nuevo e instantáneo en mi mente, gracias al cual subiré a vivir en un nivel diferente, más elevado, en el que percibiré y actuaré desplegándome desde nuevas bases. Llegado ese momento ya no soy yo luchando contra otro, sino que es la vida la que se expresa, a través de mí y a través del otro en un proceso de lucha. Y al decir vida no me refiero a algo vago, genérico, sino a una energía y a una inteligencia que dirigen la lucha. Paso a ser consciente de un principio superior que está en mí como también está en el otro, que trasciende la conciencia personal, pero que influye en todas las conciencias personales. En este nuevo estado se efectúa la lucha con una rapidez, con una eficacia, con una fuerza y una madurez de conciencia extraordinarias. Y se llega a él en el preciso instante en que se neutraliza la conciencia exclusiva del yo en virtud de la conciencia del otro. Evidentemente, si al hablar estoy atento a mí, soy consciente, realmente consciente de mí, y a la vez aprendo a estar consciente del otro, mi capacidad de reacción será prodigiosa, imprevisible incluso para mí mismo, de una eficacia fuera de todo cálculo, porque estará proyectada y ejecutada como la del otro.
Utilizando un lenguaje religioso, diríamos que Dios lo crea todo y lo está sosteniendo y manejando a través de leyes primarias, secundarias, etc., de modo que domina simultáneamente mi capacidad de acción y mi instinto de conservación y la capacidad de acción e instinto de conservación del otro. ¿Qué ocurriría si yo pudiera situarme en un estado de afinidad, de armonía, de unión con Dios? Sencillamente, que sería Dios quien dirigiría a través de mí esta lucha, que una conciencia superior guiaría el proceso que se desarrolla dentro de mí y dentro del otro y que manifiesta una sola cosa, la vida. Desgraciadamente, estamos identificados con nuestro cuerpo, con la idea del yo, con la sed de prestigio, de dinero, de posición social, de postura profesional. Y esta identificación nos impide ver que nosotros, en tanto que vida, somos algo aparte del cuerpo, de las ideas, de las situaciones. Que hay algo en mí, en cada uno, que es precisamente lo que me hace y nos hace vivir, que está por encima de todo lo otro. No es que tengamos que dejar esas cosas, es que somos tan superficiales y al mismo tiempo tenemos tal miedo y nos produce tal sensación de vértigo el desprendernos de esas cortezas que nos envuelven, que confundimos cada una de estas cosas con nuestra propia realidad, como si ellas fueran nuestra verdad, nuestro ser profundo. Cuando uno aprende a abrirse y a tomar conciencia de la realidad, de la inteligencia, la energía y la voluntad interiores de un modo más directo, se da cuenta de que esta misma inteligencia, esta misma voluntad y esta misma fuerza es la que está actuando y se expresa a través de todo y entonces todo me sirve o puede servirme de medio e instrumento para expresar mi naturaleza espiritual, para llegar a la conciencia espiritual de mí mismo. El ideal espiritual de armonía, de elevación interior, de perfección, no consiste en hacer determinadas cosas. Nuestra vida espiritual no se califica por la cosa que realizamos. La vida material no consiste en fabricar calzado, ni la espiritual en hacer oración. Es una idea errónea, muy generalizada. La vida será espiritual o material, no por lo que se haga, sino por la situación y el nivel desde el que actúa el sujeto. Si obra desde un nivel superior, todo cuanto haga participará de esta cualidad superior. Lo que da calidad a las cosas, la naturaleza del acto, viene dado, no por el objeto del acto, sino por el origen, por lo que lo inspira, por su procedencia. Si vivo en un nivel inferior, vegetativo, el rezar Padre Nuestro o cumplir los ritos más excelsos tendrá el mismo valor, tan insignificante, que el cortarme las uñas. Todo será material, porque mi estado de conciencia es material. Pero si vivo en un estado interiormente suprapersonal, en el que me doy cuenta de que la vida es proceso, y me lanzo a dejarme vivir por la vida de un modo consciente, entonces todo se espiritualiza y entra en el gran movimiento y empuje de la vida, las funciones más elementales, las más primarias, más sencillas y más minúsculas, porque en cada cosa estoy yo del todo. En cada cosa estoy expresando mi voluntad espiritual, me estoy expresando con totalidad a mí mismo, haciendo participar al acto de la más honda raigambre de mis niveles superiores y convirtiéndolo en espiritual. Se ve esto muy claro a la luz de la actuación de Dios, Él lo ha creado todo. Y no ha sido por cierto más espiritual creando un ángel que cuando dio existencia a un escarabajo o conservando la existencia de las cosas que consideramos feas y repugnantes. Dios es exactamente lo mismo, tan espiritual en su acto de crear una cosa o la otra, porque es su propia naturaleza la que da espiritualidad al acto, no la cosa en sí. Aplicando la comparación proporcionalmente, podemos decir lo mismo de nosotros, lo que diversifica la espiritualidad o materialidad de nuestras acciones no es la cosa por sí misma, sino el estado interior, el punto de origen desde el que nos movemos y en el que estamos situados al obrar. Cuando, instalados en un nivel superior, mental, afectivo, espiritual, aprendamos a vivir desde allí, abiertos con amplitud total a los demás niveles inferiores y hacia el mundo exterior, todos nuestros niveles, hasta los más elementales, tendrán un carácter unitario, lo que hagamos será material, psíquico, espiritual, el nombre que queramos darle, pero poseerá siempre un valor espiritual. Porque aquellas contraposiciones no existen en el orden real de las cosas, solo son producto de la actitud parcial en que nuestra mente ha cristalizado. Todo forma parte del mismo proceso de la vida, todo podemos verlo desde cualquier ángulo.
No es nuestra intención, como puede comprenderse, poner en tela de juicio la constitución real y objetiva del cosmos. Estamos tratando únicamente de las acciones humanas y aún de estas, lo mismo que de su origen, el hombre, desde un punto de vista estrictamente psicológico. El objetivo. Cuando empezamos a ver las cosas así, después de pasar por el necesario adiestramiento, lo mismo podemos expresar la vida espiritual a través de la creación técnica, que de la artística, o de la comercial, etc. Estaremos situados en la cúspide, en el interior del rayo de la voluntad de Dios, y toda nuestra actividad será expresión de esa voluntad divina, que sintetiza cualquier diversidad en una maravillosa unidad universal. Dios, que me hace vivir a mí y a los otros, que me hace sentir necesidad de algo, deseo de algo y que produce en el otro una actitud benévola o también contraria, de oposición a la mía. Todas las cosas, todos los contactos adquieren un matiz religioso, Dios en mí que habla y Dios en el otro. Lo de menos es la cosa en sí misma, las cosas concretas, se realicen o no, parezcan oponerse o no, porque todas han de continuar existiendo, y vividas desde ese nivel superior se advierte que la oposición que pueda ocurrir es más bien aparente y que todas confluyen en realidad hacia un común y único objetivo, expresar la vida, la voluntad de Dios. No se trata de un vago misticismo. Queremos remontarnos al foco real de toda acción y creación humana de auténtico valor. Este foco es Dios. Sin embargo, estamos acostumbrados a ver a Dios desde una perspectiva emotiva, como un ser amado, que exige de nosotros una actitud afectiva, Dios como amor, pero en el sentido blando, demasiado emotivo de la palabra. No, Dios es amor, cierto, pero también es inteligencia, y por lo tanto toda actividad inteligente que realicemos, conscientes de lo que hacemos, viviéndola como algo que viene de arriba, será una expresión espiritual, un camino de desarrollo, un medio para llegar a Dios. Si hemos de ampliar nuestra noción de Dios, o el nombre que queramos dar a lo absoluto, será atribuyéndole no solo amor, o la inteligencia, sino también energía, toda energía. Dios es energía, el centro y foco de donde procede toda energía. No será por tanto solo el amor el que nos aproximará a Dios, sino toda manifestación de energía que vivamos y toda expresión de inteligencia, si son en nosotros expresión consciente de la energía e inteligencia de Dios. Como se ve, no nos conformamos con que este plano superior se convierta en principio fecundo de la auténtica vida espiritual, es decir, en principio de acción que exprese la altura de nuestra vida espiritual, al expresar a Dios a través de la activación de todos nuestros niveles. Es algo más renovador, abrirse a Dios, no ya solo como Dios amor, sino como a Dios inteligencia y como Dios energía es participar de la fuente de la verdadera creación incluso también desde un punto de vista humano. A través de nosotros pasan entonces los raudales de la energía que es Dios y se sensibiliza y adquiere relieve y facilidad de proyección el poder creativo de nuestras facultades mentales. En estas condiciones, mi acercamiento a Dios no será solo la ejercitación de unas prácticas que me han enseñado, sino que abarcará todos mis actos, cuando he de reaccionar ante una situación difícil en el negocio, cuando corrijo a mi hijo porque se ha mostrado rebelde e irrespetuoso, cuando me visto, o bailo, o como, o paseo, todas mis acciones participan de la misma naturaleza espiritual, y se transforman en medio que me lleva a una mayor conciencia espiritual. Mi ser, antes abierto a la energía que me llega de arriba, empieza a vivir el sentido creador de la vida, y participa, a través de mis facultades, del poder creador de Dios. Todo se simplifica, llego a ser plenamente consciente de cuanto expreso y de que todo ello me viene de Dios. Y me doy cuenta de que no solo yo, sino también los demás son instrumentos de expresión de la vida que viene de arriba. Descubro entonces que todos juntos formamos una gran familia, una unidad funcional, que todos participamos en el mismo juego, sin saberlo, o, a veces, incluso, creyendo que no es así, pero de hecho todos nos movemos impulsados por el mismo motor primero, y actuamos de acuerdo con la misma inteligencia. Aunque no lo queramos en realidad, lo que predomina a través de la variada actividad humana es lo que denominamos voluntad de Dios, plan divino, providencia o el nombre que queramos asignarle, que al fin expresa la misma realidad.
Consecuencia de todo lo dicho es que el hombre que ha llegado a esta meta deja de considerarse solo ante la vida, en la lucha contra los demás que le quieren usurpar bienes o discutir derechos. Uno ya no está solo luchando contra la gente, sino unido a los demás, expresando con su timbre de voz la misma vida que le anima a él y la que anima a otros. La vida aparece como una orquesta, yo toco mi instrumento, pero todos juntos interpretamos una misma y única sinfonía. Hay algo que nos unifica más allá de lo que nos separa. Lo que da sentido a lo que nos separa es la realidad que se encuentra detrás, que unifica, que da fuerza y consistencia al valor de cada cosa y acción, la que hace que cada matiz cobre importancia y relieve. Es preciso evitar en la interpretación de cuanto decimos la generalización y la idealización, se trata de algo concreto y realizable, de resultados comprobados y de una eficacia de tan profundo y elevado alcance como cierta y experimentable. Cuando lucho, porque siento deseo de luchar, y me doy cuenta de que esta inclinación a la lucha es expresión directa de la voluntad de Dios en mí, es evidente que lucharé con entusiasmo sin igual, porque no dependeré del resultado, sino que predominará en mí la realidad sustancial de que, al luchar, Dios está conmigo, no en un sentido de protección, sino en cuanto que estoy expresando su voluntad. Dios lo hace todo a través de todo, Él me da ganas de ser, de vivir, de ser importante, de luchar, de conseguir mi pleno desarrollo, de llegar a Él. Cuando hablo, y soy consciente de ello, mi conciencia del acto que realizo no me priva de las ganas de hablar, sino que en la medida en que vivo mi energía, que es mi verdadera motivación, me confiere una fuerza cuyo efecto es que mi modo de hablar no se apoye en el objeto, a pesar de que lo tenga en cuenta sino en esa misma fuerza, como si fuese un colaborador interior, un socio de segura garantía. Es un hecho que se vive y que constituye para quien lo experimenta un auténtico descubrimiento. Lo espiritual se expresa a través de nosotros, en todos nuestros niveles, y es lo que nos dinamiza. La verdadera causa de nuestra energía no es nuestra mente personal, ni es la idea que nos formamos del objeto. Las ideas a lo más encausan la actividad en una u otra dirección, proporcionando determinada forma a nuestra energía. Por la idea la mente se cierra o se abre más hacia una u otra dirección de esa fuerza, que ya existía dentro. Pero el impulso de acción, la capacidad de lucha, la energía no nos viene de nuestra mente, sino que brota en nosotros, como una fuente más o menos caudalosa que se nutre de la energía misma de Dios, depositada en nosotros. El que cuenta con poca energía no puede ya dar más de sí. Y el que con mucha, la expresará aún en las circunstancias menos propicias. La comprensión y conciencia de que lo espiritual es en mí la fuente de toda mi energía, y que está actuando continuamente, me permite mejorar la calidad de todas mis actividades, pues es el medio de entrar en plena posesión de la riqueza energética que poseo, haciéndola circular sin desperdicios ni infravaloraciones. Y me hace también sentir que yo existo junto con las cosas, que no somos dos mundos distintos, yo y lo otro, sino que descubro la unidad inteligente de cuanto existe. La voluntad de Dios que todos estamos expresando a través de sus leyes y de su providencia. Observemos la actualidad del buen actor que interviene en una representación teatral, vive su papel y al mismo tiempo conoce toda la obra. El vivir su papel y participar del papel de los demás, comprendiendo, sintiendo y viviendo la obra entera, le da entrada en dos niveles de vivencia, uno individual y otro colectivo, universal. El actor, sea el que fuere su papel, disfrutará, no solo en función de su papel, sino en función del conjunto, participará de lo personal y de lo colectivo, vivirá con el sentido, la inteligencia, la intencionalidad y el valor que tiene toda la obra. Algo semejante, pero en un orden de cosas más real y más vital, podemos conseguir nosotros cuando nos abrimos a esta comprensión interior. De una parte vivimos nuestro papel, que viene dado por todas nuestras aptitudes y necesidades, y las posibilidades y exigencias del exterior. De otra, además de este papel individual, personal, podemos vivir el argumento de la gran obra que es la vida. En ella cada uno de los demás está haciendo su papel análogo al mío, aunque el papel de éste sea precisamente oponerse a mí. Y en este caso, así como en la representación teatral el buen actor lucha y defiende sus derechos, pero también vive la unidad de la obra que es el trasfondo de esta lucha,
de modo análogo en la vida ordinaria. Más allá de las oposiciones, de los conflictos y de las competencias, puedo vivir la unidad que nos enlaza a mí y a mi oponente, porque él también está expresando la vida a su modo, y detrás de él, como detrás de mí, subsiste una idea, un principio rector que funde mi acción y la suya. Mientras yo no actúe así, sino exclusivamente en un nivel individual, todo cuanto me sea contrario lo consideraré perjudicial. Pero esto mismo adquiere una nueva perspectiva, y puedo prescindir del aspecto parcialmente desagradable que inmediatamente se desprende en su relación conmigo, si en todo momento permanezco asomado al balcón de la cumbre desde el que cimas y crestas adquieren una panorámica positiva y vivo anclado en el aspecto positivo que tiene siempre la vida que se está representando a través de todos los seres. Cae uno entonces en la cuenta de que tantos dramas y tragedias como creemos vivir, lo son sencillamente porque estamos egocentrados. La vida no es drama. La vida es un proceso positivo, de creación y de recreación en el doble sentido, como una nueva creación constante y en el sentido de expansión, de satisfacción, de placer. Cuando creo que yo soy o que mi vida es aquella forma concreta, aquella posición concreta, aquel cargo concreto, si luego la misma vida me lo arrebata de las manos, es natural que experimente la sensación de que me arrancan el yo, como si destruyeran mi realidad y me hunda en la más desastrosa postración. Pero en realidad a mí no me han destruido nada, porque yo sigo siendo. Han destruido mi fantasma mental, mi hipnosis, mi sueño, pero no mi realidad. Mi realidad no puede destruirse, porque es vida, y pertenece a un orden al margen de todo lo que son fenómenos, de todo lo que son manifestaciones variables. Ahí radica nuestro error, en identificarnos con las cosas que poseemos, con las personas que amamos, en este sentido de posesión personal. La vida exige una renovación y siempre que caminemos en contra de esta ley natural de la vida, sentiremos dolor. Pero no porque la vida sea dolorosa. La vida siempre es triunfal. La fuerza de la vida radica en este proceso, en la vitalidad prodigiosa, en la inteligencia poderosísima que constantemente se está expresando. Y es más importante este proceso de renovación, de creación, esta fuerza que anima las cosas, que no las formas concretas, que cristalizan periódicamente, de un modo accidental, transitorio. Todas las formas, a cualquier nivel que pertenezcan, físico, afectivo, mental, etc., se han de destruir, porque en la línea de la vida todo es inestable y lo único que permanece es el foco mismo de la vida. Algunas consecuencias. Cuanto más aprendemos a estar centrados, a ser conscientes de este foco de vida, más viviremos nuestra verdad y la de la vida. Y, recíprocamente, la vida nos producirá menos angustias, será causa de menos disgustos, desilusiones y dolores. No olvidemos que estos son productos de nuestros errores o de nuestra perspectiva pobre y estrecha de la vida. La vida no es dolor. Es dolor la ignorancia. ¿Cómo llegar a la vida?, insistirá el lector. La vida es algo que ha de ser descubierto directamente, por contacto, por sintonía de nuestra mente, por experiencia inmediata. No podemos conocerla estudiando o leyendo libros, ni mirando cosas. Solo viviéndola personalmente, directamente. Si estamos atentos, despiertos, empezaremos a ser conscientes de lo que es la vida. No es nunca un objeto. Es nuestra propia esencia. Y solo estando plenamente despiertos, en expresión plena y consciente de nosotros mismos, tendremos la gozosa oportunidad de poder descorrer el velo y llegar a ser también conscientes de lo que es la vida. No he de ir a buscarla allí. La vida está de un modo inmediato en mí. Cuando abra la vida en mí, podré saciarme en sus fuentes, descubrirla y conocerla totalmente. Si no la vivo en mí, todo será inútil y solo descubriré fenómenos. El descubrimiento de la vida, abriéndose uno por dentro a ella, hace adquirir una concepción nueva de la misma vida, una concepción de actividad, de creación constante. Así, es más importante, el hacer, que la cosa que se hace. El hecho de expresar correctamente la fuerza, la inteligencia, la verdad, la bondad, la belleza es más importante que el objeto que da lugar a esta expresión, porque el objeto es efímero, hemos de dejarlo y desaparecerá.
Veremos que desaparecen todos nuestros problemas. Cambia nuestro sentido de la moral, cosas que antes nos parecían mal hechas, las vemos ahora naturales, y las que encontrábamos bien, las consideramos ahora sin valor. Nos acercamos así a la raíz de la verdadera moral. Nos desligaremos de las personas que ahora queremos en el aspecto concreto de tales personas, y, al propio tiempo, al expresar de un modo más directo, más vivo, más desinteresado e inmediato el amor, notaremos que estamos dejando de depender de las personas, que no precisamos su posesión, su presencia ni su obediencia, ni para nuestra seguridad, ni para nuestra satisfacción. Podremos necesitarlas para un fin concreto, pero no para nuestro yo. Por un lado nos alejamos de la gente y por otro nos acercamos como nunca lo habíamos estado. Es un acercamiento interior, encontrándonos más próximos a lo que sienten, a lo que desean, a lo que viven, como si fuéramos hacia su centro. Es este un gran descubrimiento. El no depender del otro, pero estar sintonizados con él, nos permitirá ayudarle y, dado el caso, manejarle. Aparece un modo de relación completamente nuevo. Hemos dejado de identificarnos con la forma, nos hemos desprendido de sus manifestaciones externas, no es que no las veamos, lo vemos todo, pero no dependemos de ello, y vivimos y sintonizamos con sus aspectos internos, con sus impulsos básicos. En ellos se expresa la fuerza de la vida, la energía en mí y en los otros. Este nuevo modo de relación es un abanico que se despliega y nos enlaza con todos los seres, no solo con las personas, porque a través de todo se expresa la misma vida. El problema del dolor. A lo largo del tema hemos hecho varias alusiones al fenómeno del dolor. Pero ocurre que a veces el dolor es la nota dominante en la vida de algunas personas, con justificación aparente o sin ella. En el gran teatro del mundo es posible que a alguien le toque el papel de recibir con frecuencia las bofetadas. Entonces no hay opción. Su cometido y también su propio interés reside en aprender a recibir bien los contratiempos. ¿Con qué actitud? Como los recibe un buen actor en la representación teatral. No se ofende ni se rebela, porque conserva la conciencia de sí mismo independiente de las bofetadas. Nadie podrá quitárselas, pero las vivirá de forma muy diferente que si las recibe en medio de la calle. La diferencia estriba en que en el escenario solo le duelen las mejillas y, sin embargo, en la calle sentiría el daño en las mejillas y en su yo. Esto las haría cambiar por completo de valor. El buen actor, si ha de recibir bofetadas, preferirá que se las den de verdad, no solo aparentemente. Pues querrá vivir su papel. Precisamente, su arte consistirá en representar su papel a la perfección. En este caso el papel un tanto bochornoso de ser vapuleado. Hoy los buenos actores, en especial los femeninos, si deben hacer un papel que represente a un personaje desgraciado, quieren encarnarlo con el mayor realismo, sin paliativos, en el vestuario, la mímica y la acción, llegando incluso a vivir momentos de la más repugnante y cruel realidad humana. Pero a través de su actuación, el actor mantendrá su conciencia personal, independiente y más allá de su papel, y esto precisamente en la medida en que lo viva con mayor verismo. Este hecho de vivirse a sí mismo mientras representa y vive también su papel, es el más importante y sólido, porque el dramatismo de la situación no le hace perder contacto con su propio eje, el de su yo, que es su realidad positiva, y que no llega a confundirse ni identificarse con lo que pasa, con el vaivén de los fenómenos, y por lo tanto que sale indemne de las salpicaduras y atropellos exteriores. Cuando en la vida nos vemos en la necesidad de recibir golpes y pasar por amargos desengaños que nos llegan sin buscarlos, contra toda aparente lógica y justicia, si solo vivimos tales situaciones de un modo personal, convertiremos muchos momentos de nuestra vida en tragedias. No se trata, para evitarlo, de cerrarnos a las experiencias desagradables, volviéndonos insensibles, sino de ampliarlas hasta llegar al fondo de la experiencia, a donde no llega ya su bofetada. Sin este trabajo interno no existe forma posible de solucionar problemas de esta índole. La solución llega buscando la verdad positiva, profunda, última de la cosa. Nunca contraponiendo una verdad parcial frente a otra verdad también parcial, que jamás arrojarán una solución total.
El dolor puede servirnos de gran utilidad, no como mecanismo de descarga, pues con frecuencia no podemos usarlo con este fin, sino porque nos obliga a reconocer que no podemos apoyarnos y vivir dependiendo del objeto que ha provocado el dolor. Sentimos dolor porque estamos asidos a las cosas, física, afectiva o mentalmente. Amamos a las personas, y una enferma, otra muere, eso nos causa un dolor que, vivido desde un punto de vista personal, es un drama, pero si subimos a un nivel más universal, sin cerrarnos al personal, aunque en el hecho adverso medie un aspecto doloroso, se produce al mismo tiempo una desidentificación del lazo exclusivo que nos unía a aquella persona. El problema no está en que amemos, sino en que nuestro amor se confunda con la posesión de la persona amada. El amor, desde un nivel superior, deja de ser una identificación para convertirse en una irradiación de amor, en un deseo de bien para el ser amado. Todos los dolores de la vida van produciendo en mayor o menor grado este efecto de desidentificación. Si no llegan a producirlo del todo, el sujeto se verá una y otra vez en situaciones similares de disgusto y amargura que enturbiarán su equilibrio, hasta lograr por fin conformarlo con el ritmo de la vida. El punto de vista personal y egocentrado no encuentra ninguna ventaja en el dolor ni puede dar con su explicación. Es un cuadro que no se puede mirar desde cerca, con una mentalidad estrecha que abarque solo el aspecto inmediato. Así nunca tendrá sentido. La única posibilidad de hallar la correcta perspectiva es situarse en la línea de la vida, evitando la rigidez que encoge nuestra visión. Solo desde el punto de vista de la vida se percibe el conjunto y cada una de las pinceladas se integra en una unidad. Esta perspectiva responde a la misma naturaleza del mal que miramos y nos da su explicación. Las teorías fantásticas y las filosofías más o menos baratas surgen de querer explicar la vida en función de ideas personales, de valores subjetivos, del yo individual. Incluso se utiliza con frecuencia el aspecto religioso para justificar con argumentos pueriles formas egocentradas de explicar una verdad de orden universal, que si Dios nos pone a prueba, o nos castiga, etc. La mayor parte de la gente se suele refugiar en la idea de su impotencia, son cosas que no tienen solución, es imposible que podamos comprender el porqué del mal, de la enfermedad, de las desgracias, etc. Proyectando las ideas egocentradas sobre las cosas que existen es, en efecto, imposible solucionar estos problemas que no tienen ningún sentido. Sin embargo, afirmamos una vez más que todos los problemas humanos, aun los más agudos, y de orden metafísico, tienen solución. El hombre puede conocer la verdad de las cosas, de la vida y de sí mismo. Lo que ocurre es que para ello es preciso que todo él se abra a la verdad de la vida que circula en él. Ver la verdad de la vida quiere decir ser consciente, en el nivel mental, de la vida que está fluyendo a través de él. Y esto impone una exigencia interior, un trabajo de apertura total de la mente en los niveles personales y en los espirituales. Trabajo que se efectúa en la experiencia diaria. No es una dedicación fácil, de acuerdo, pero cuando alguien siente palpitar en su interior la necesidad de descubrir estas verdades y vive esa necesidad con fuerza imperiosa, el precio no le importará, aunque hayan de transcurrir años en esta labor de perfecta sintonización consigo mismo. Porque al mismo tiempo que llega a intuir la verdad, se perfecciona y se realiza a sí mismo. Y los beneficios personales que se obtienen no tienen precio. Lo que no se puede es descubrir la vida en un nivel superficial. Es algo que no se consigue por adquisición de ideas, ni mediante reflexiones o estudios por metódicos y prolongados que sean. Quien se abre a la vida, ante todo experimenta de un modo directo dentro de sí mismo los impulsos de la vida, que es dinámica. A mayor apertura, más sentido que moviliza su nivel físico y lo mismo el afectivo, el intelectual, etc., si es esta la forma en que la vida se manifiesta en él. Aunque también puede remansarse en una profundización que no implique fluir activo. Lo importante es que nuestra apertura a la vida afecte en su quicio a nuestro modo de ser y a nuestra convivencia, y todo se renueva y se llena de un sentido maduro y pletórico, por el que advertimos con conciencia clara que nos realizamos a nosotros mismos con densidad y fluidez, sin que nada ni nadie suponga un obstáculo en nuestro camino hacia lo absoluto.